Imagino que las mismas dudas que ustedes van a plantear es la que todos en casa tienen. Tengo varias por acá también, Domingo. Es que ya va. Yo creo que hay que empezar por hablar de cómo realmente llegar a construir ese cuerpo que deseas, no solamente a nivel físico, sino por dentro, lo saludable. Porque yo creo que los hábitos son fundamentales en esto, ¿no? Fíjate que yo he venido repitiendo en mis redes sociales, y lo dijimos en los primeros programas de este año acá en La Tisana, que no debes hacer cambios abruptos. De hecho, el tema del día de hoy es cómo crear un hábito. Un hábito tiene que ver con eso que tú mencionabas, inclusive en el corte anterior. Tu motivación, tu disciplina, pequeños pasos hacen una gran diferencia. Es decir, hacer algo de manera abrupta, es decir, cortar los carbohidratos, intentar limpiarte el tubo digestivo, tratar de cortar todo el azúcar que te comes de un día para otro, siempre va a ser deteriorante de tu estado, no solamente anímico, que es importante. Por allí veo a mi querido hermano Abel, psicólogo, que va a estar en la próxima parte, pero sino desde el punto de vista inclusive dietético y nutricional, porque esos cambios abruptos al final te van a marcar una gran diferencia, pero no son perdurables en el tiempo. Ahora, ¿qué pasa si de un día a otro decidimos eliminar el azúcar de nuestras vidas o el gluten de nuestras vidas? Obviamente, si vienes acostumbrado, como hablábamos en el corte, a por las personas que le echan azúcar al café y toman varias tazas durante el día, a comerse ese pancito, o sea, ¿qué pasa si es de un día para otro donde decidimos hacer ese cambio radical, sobre todo con el tema de la ansiedad, porque te falta primero identificar en estos primeros meses, mira, o en estos primeros días, lo más importante es identificar cómo te estás sintiendo. Si tras los abusos alimentarios o los excesos dietéticos que pudieron tener a lo largo de las festividades, te hace sentir que tienes trastornos alimentarios, trastornos digestivos, es decir, que tienes cólico, que tienes diarrea, que tienes distensión abdominal, que tienes náusea, que hay alimentos que te producen algún síntoma gastrointestinal no deseado, entonces sí puedes pensar en depurarte quizás un poco, que no significan jugos verdes, repito, sino definitivamente comer un poco más saludable, es decir, eliminar ultraprocesados o bajar la cantidad, tratar de no consumir azúcar refinada y cambiarlo por edulcorante al menos 2 o 3 veces a la semana. Si usted se toma 5 cafés al día, entonces trate por lo menos que uno de los cafés no tenga azúcar refinada. Y así lo vas obviamente bajando la cantidad poco a poco, progresivamente. Cualquier hábito que tú tomes, lo más importante es saber si lo vas a poder mantener en el tiempo. Si yo decido quitarme el azúcar el día de hoy, lo más importante es saber si lo voy a poder mantener a lo largo de mi vida. Si lo voy a hacer por una semana para luego retomarlo, cuando el intestino y nuestro sistema corporal pierde la capacidad de sintetizar, de metabolizar un alimento por un corto periodo de tiempo, cuando se lo vuelvas a dar no vas a saber cómo procesarlo. Entonces la respuesta va a ser prácticamente el doble de lo que venía. De allí el conocido, que sí está escrito en la literatura, el efecto yo-yo. Todos esos cambios que no sean habituables, sino que sean cambios bruscos de un día para otro en estos días. Entonces, Alejandro te decía en la pausa anterior, antes de irse a la pausa anterior, tenemos listo el cuerpo de playa de febrero. En febrero van a querer tener el cuerpo de playa de Semana Santa. En Semana Santa van a querer pensar en el de junio y el de julio. El de junio y julio van a querer pensar en el de... Es decir, Venezuela, por ejemplo, los países latinoamericanos que vivimos una eterna festividad y que vivimos en grandes rasgos de la estética corporal y de cómo te ves y de cómo te sientes frente al espejo, siempre vas a estar buscando mecanismos que te permitan cosas muy rápidas. El detalle es que tu cuerpo no es un reto, ni tu vida alimentaria es un reto, ni de 10, ni de 15, ni de 21 días. Porque estamos persiguiendo la meta, siempre vivimos persiguiendo la meta, vivimos enfocados en el objetivo en vez de disfrutar del proceso, es decir, camino. Y disfrútate de tus cambios, es decir, mira, este pantalón me está quedando cada vez un poco más holgado, es decir, que voy poco a poco disfrutando de mis cambios y ese logro diario que vamos haciendo nos hace incluso tener una autoestima bastante fortalecida. Y yo les voy a decir algo, señoras hermosas, mis caballeros, yo los quiero a ustedes, pero les voy a dar un pequeño baño de realidad y me corrige Domingo, usted no está obsesionado con el café, usted está obsesionado con el azúcar que le echa el café, porque el azúcar funciona en el cerebro tal como cualquier otro estupefaciente, incluso, ¿no? Total. Ojo, el tema del café, el café es un neuroenérgico normal, es decir, la cafeína es un estimulante, lo hemos dicho acá, pero es que nadie tiene una megadosis de cafeína. Para tener una megadosis de cafeína tienes que tomarte 8 tazas de café al día. Es decir, quizás el 1, el 2% de la población es que lo hace bajo condiciones extremas. El común denominador, yo que hago encuestas dietéticas día a día, porque cuando el paciente llega a mi consulta, evalúo qué es lo que come a lo largo del día, no excede las 3, las 4 tazas al día. Entonces, lo que tú dices es cierto. Y no solamente el azúcar, Alejandro, que acompaña el café. El tema del pan, el tema del trozo de torta, es decir,
hasta qué punto no hay cosas que sean adicciones como tal, pero sí son una rutina que tú puedes ir modificando. Ayer me decía un paciente en consulta, que espero que no me esté viendo, a pesar de que no voy a revelar su nombre, donde me decía, no, es que yo no puedo evitar la Coca-Cola, doctor, la gaseosa, yo no puedo evitar la gaseosa, yo tengo que tomarme un vaso de refresco Ya hay una adicción en cada allí. una de mis comidas, no puedo hacerlo. Entonces decía, bueno, vamos a hacer una cosa, no la dejes de comprar. Vamos a cambiarla a gaseosa 0 calorías, primer punto. Segundo punto, que no sea tu bebida de elección. O sea, que no sea tu bebida de acompañante de alguna de tus comidas. Puede ser, obviamente, cuando tienes sed y ya te tomaste tu batido de fruta al día, ya te tomaste la cantidad de agua y quieres tomarte un trago o un vaso de gaseosa, hazlo. Ahí ya reduces la cantidad y no la eliminas. De manera